Y ahora nos va a dar su punto de vista Fernando Herrero, que es representante del Consejo de Consumidores y Usuarios. Fernando, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que son múltiples los ejemplos que la realidad, y algunos están saliendo en la mesa normativa y judicial, pues en las que han puesto de manifiesto el desenfoque práctico y efectivo de la acción colectiva en España. Hay países que no la tienen. Aquí seguramente lo que corresponde es analizar cómo está funcionando y cómo está. Y ahí yo creo que, por suerte o por desgracia, tanto a través del papel en el Consejo de Consumidores como la pertenencia a ADICAE, pues la experiencia práctica de lo que ha sido y es la acción colectiva en España permite enfocar bien algunos análisis de esta directiva. La principal cuestión de fondo que plantea y que abre una puerta a una corrección esta directiva es las medidas relativas a la reparación. Es incomprensible que en España toda la acción colectiva se sustente y limite en la acción de cesación e incluso se diga que la restitución o indemnización a los consumidores no debe ser objeto de tutela colectiva. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que se dice, lo dice la norma y lo ha llegado a decir el Tribunal Constitucional. Eso es negar una realidad, la de que en las relaciones de consumo no existe desde hace décadas ya la contratación por negociación y, en consecuencia, es necesario que los mecanismos de solución a problemas colectivos contemplen medidas de carácter colectivo. Por eso la directiva debería concretar y desarrollar los criterios a aplicar en cada Estado miembro para que los efectos de una resolución determinando la nulidad de una condición o la abusividad de una práctica, en lo que respecta al resarcimiento de los afectados y de los consumidores afectados, se apliquen de forma eficaz. Ahí la directiva todavía seguramente requiere alguna precisión, al igual que lo requiere en la definición de aspectos como lo que es un asunto complejo o lo que es un grupo de consumidores determinable o de fácil determinación, porque en ambos casos la propuesta, ahora mismo, tal y como está redactada, habilita a que la resolución de la acción colectiva sea meramente declarativa sin entrar a la resolución. Y hemos tenido experiencias en España, en las cláusulas suelo, en las participaciones preferentes, en las que los afectados eran perfecta y fácilmente determinables, pero se cauzaron los procedimientos como si fueran de muy difícil determinación, lo que haría y lo que conlleva la ausencia de restitución posterior. En conjunto, y aunque requiere seguramente de mayores precisiones, de todas maneras la propuesta entiendo que da en el clavo, la propuesta directiva. Entiende con claridad que debe contemplarse en la acción colectiva la reparación, si así lo solicita la entidad habilitada, evitando forzar una mera declaración judicial que luego haya que hacer valer individualmente demanda tras demanda, que es lo que tenemos a día de hoy en España, saturando además los juzgados, además de no dar satisfacción a los consumidores. En otro orden de cosas, la propuesta europea establece los criterios que deben cumplir las entidades habilitadas. Siendo esta precisión necesaria, debieran determinarse unos criterios más específicos y, sobre todo, más ligados a lo que es una acción de representación. Es decir, tendrán que ir ligados a una representatividad, más allá de una declaración de intenciones, a lo mejor que consten unos estatutos, y a la ausencia o carencia de ánimo de lucro, porque si no tendremos, como tenemos en España, aunque en este caso también por la ausencia de un desarrollo reglamentario del régimen jurídico de las asociaciones de consumidores, pues cualquier grupo pues puede constituirse en entidad habilitada, aunque sus intereses de fondo, creo que lo señalaba incluso una magistrada al respecto, puedan ser muy alejados de los reales. Por otro lado, el artículo 9, y voy terminando, voy ya a sintetizar algunas cuestiones. Por otra parte, digo, la Comisión demuestra ser consciente de que el coste y duración de los procedimientos colectivos constituyen una de las grandes deficiencias, una de las grandes barreras. Lo que sucede es que el artículo 12, tal y como se plantea, es excesivamente abierto, da un mandato genérico al Estado miembro de que agilice, de que lo haga más rápido, de que establezca los mecanismos, pero habría que imponer seguramente al menos la definición, imponer que en cada regulación nacional se definiera un apartado normativo en el que de forma sistemática se dispusiera toda la regulación relativa a los procesos colectivos y no como ahora, que tenemos una parte de la Ley de Condiciones de la Contratación, otra de la LEC, otra de la Ley de Consumidores y Usuarios, etcétera, etcétera. La previsión y regulación de los acuerdos colectivos es otra de las novedades positivas. Aquí, en todo caso, la efectividad de las previsiones de la directiva dependerá de la eficacia también de la acción colectiva en sí misma y del resto de regulación. Y bueno, para terminar, hay tres aspectos solo a mencionar y para que luego en el debate pues puedan, en su caso, ser objeto de mayor análisis.
Uno, se impone a los empresarios la obligación de facilitar determinadas pruebas, de facilitar determinadas informaciones, pero de una manera un tanto confusa. Y no aborda un problema que hemos tenido en España en materia de diligencias preliminares en cuanto a la obligación o posibilidad de advertir a los consumidores afectados de que hay un proceso al que se pueden sumar. La directiva no resuelve esto, lo aborda, pero luego en el articulado no, aunque en la exposición de motivos o en los considerandos sí lo haga, etcétera. Un aspecto seguramente también a concretar. Y, por último, plantea la propuesta directiva la reparación o prevé la reparación, dirigir la reparación a un objetivo público al servicio de los intereses colectivos de los consumidores en supuestos en los que distribuir la reparación entre los afectados, beneficiarios de las sentencias, sería inviable. Tenemos un caso sobre la mesa ahora mismo, una sentencia contra Vodafone, que afecta a 500.000 usuarios a razón de 6, 8, 10 euros por cada uno. Evidentemente hay unos problemas actuales también en la regulación que este artículo, pues por ejemplo, sí permitiría abordar si la transposición es adecuada. En fin, tras este rápido, breve repaso, me he excedido unos segundos del tiempo. Yo creo que grandes iniciativas son las que afrontan grandes cuestiones, partiendo de la realidad, con unos objetivos claramente definidos, y en ese sentido creo que esto es lo que es esta propuesta directiva, una gran oportunidad, una gran ocasión y con un planteamiento atrevido en el que en todo caso pues seguramente hay elementos que en el debate puedan permitir y cooperar a su mejor concreción. Muchas gracias y disculpas por el exceso. Buenas tardes. Muchas gracias a la Comisión, al Ministerio de Sanidad y Consumo por habernos proporcionado esta gran sesión con un problema que en España es particularmente gravoso. La directiva ha nombrado el Dieselgate, pero no estoy diciendo que se nombre a España, porque lamentablemente nos encontraríamos con que España ha sido la que más acciones colectivas ha interpuesto, creo, en Europa, y porque llevamos 20 años de fraudes masivos a los consumidores por todo tipo de empresas financieras principalmente, pero también de telecomunicaciones, de la energía, etcétera, que no han podido ser bien resueltas. Creo que esto puede pasar también en otros países y por eso ahí decimos a la Comisión que a pesar de la complejidad, como se acaba de hablar, que la tiene, vaya a la aprobación de esta directiva como un gran paso de armonización europea, como un gran paso de la Unión Europea. Hay un par de precisiones. Por ejemplo, la resolución extrajudicial de conflictos, para que la empresa no nos diga queremos judicializarlo todo o queremos someterlo todo a legalidad. En España no está bien regulada, aunque está, y creo que en el resto de países de Europa, la acción colectiva extrajudicial. La acción colectiva extrajudicial. ADICAE ha conseguido algunas veces que interponiendo una acción judicial colectiva, las empresas, como veían a 10.000, 20.000 consumidores detrás, se aprestaban a hablar. Ese también sería un mecanismo, la mediación posible y que puede ser empujado por una buena acción colectiva como la que se planea. Ahí sus insuficiencias creemos que no deberían de parar este gran proyecto. Acción extrajudicial, también decir algo, aunque sabemos que es cuestión de los Estados, del tiempo, que no tarden 10 años a resolverse las acciones colectivas, que se impulse algún tipo de empuje hacia tribunales especializados que existen en España, acaban de dictarse provinciales, etcétera. Por ejemplo, estas serían algunas cuestiones. Muchas gracias. No se ha presentado, es Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Gracias, Manuel. A ver, las asociaciones, en relación a la cuestión, al alegato que al final entendía que era que también lo individual existe de siempre. La profesión de los abogados no creo que sea algo que se discuta ni se ventile en esta propuesta de directiva. Y las asociaciones de consumidores tienen y tenemos unos fines y labores que no se circunscriben a la acción colectiva, a la acción judicial, perdón, por supuesto, colectiva. Esto lo digo en el sentido de que sí se está viendo el aprovechamiento de una perspectiva precisamente en ese sentido de mi dinero,
que es legítima, que desde luego ADICAE pelea para el resarcimiento a todos los que han sido víctimas de cualquier problema, y las asociaciones de consumidores que así lo hacen obran como corresponde. Pero es precisamente uno de los riesgos que tiene, que aprecio en la directiva, aunque afirmo, y lo afirmaba yo también, y aborda innegablemente el espíritu de incorporar el resarcimiento en el mismo procedimiento, deja abiertas algunas puertas a que precisamente pase eso. Es decir, hay una acción judicial, cuando la infracción haya sido resuelta de manera firme, se irá a la reparación. Y ahí el problema es si vamos a una reparación de individuo a individuo, que a lo mejor lo tiene ya muy fácil porque ya tiene una resolución que clarifica la cuestión, pero le obliga a intervenir. Yo creo que eso es un poco la clave, y en ese sentido creo que no podemos plantearnos el que, no sé si deducía yo de la última intervención, que bueno, pues que como sea, y que nos den la razón, ¿no? No, yo creo que aquí estamos y el planteamiento es como sea no puede ser, porque estamos viendo que no funciona. Como sea no puede ser, porque además acabamos hablando, como si estuviéramos hablando de la reforma de la ley de contrato seguro, empezáramos a hablar por el fraude, ¿no? Aquí hablamos de la acción colectiva y empezamos a hablar, o centra mucho el debate, el riesgo de la litigiosidad de la industria del litigio, ¿no? Bueno, está ahí, está claro que eso es importante, pero yo creo que tenemos que ir al núcleo fundamental, que es el de no puede ser que nos centremos y que sigamos teniendo simplemente una acción de cesación que nos va a decir luego, como nos ha pasado, no, si es que esta acción ya ha cesado. Con lo cual no tenemos nada que abordar, ¿no? Claro, yo creo que esos son algunos de los problemas que hay en los que bueno, pues seguramente requiere alguna precisión. Me refería yo a la directiva y, por supuesto, yo creo que es el camino que hay que seguir frente a otros y con esto termino, en relación a las entidades habilitadas. A ver, en España tenemos un reconocimiento expreso en la legislación, que además no es baladí, a las asociaciones de consumidores, y en determinados casos solo algunas de ellas, es decir, a las más representativas, para el ejercicio de determinado tipo de acciones, porque tienen influencia en el mercado, entre otras cosas. Yo creo que abrir, como se ha pretendido incluso recientemente en alguna proposición trasladada al Congreso de los Diputados, que aquí haya café para todos y que cualquiera puede interponer una acción judicial colectiva, aunque haya un control jurisdiccional, un control judicial, aunque haya mecanismos administrativos, es abrir un peligro, creo que enorme, porque estamos hablando de operaciones de enorme importancia económica, social, etcétera. Pero, perdón, que me he extendido y he abordado ya al final, al hilo de una cuestión, varios temas.